Bienvenidos a la clase de didáctica de la lengua. Vamos a continuar nuestras actividades analizando los modelos y estrategias de comprensión oral. En primer lugar, vamos a destacar que la comprensión oral consiste en escuchar, comprender y responder. Es decir que para poder tener una buena comprensión oral tenemos que aprender a escuchar. Una de las cuestiones fundamentales para la comprensión oral. Y vamos a recordar que las tres estrategias de comprensión oral son predecir, resumir y hacer conexiones. La predicción es el paso por el cual imaginamos lo que va a contener un texto o lo que va a decir el interlocutor. El resumen, consiste en recordar las cosas más importantes, y la conexión es la capacidad de conectar lo que escuchamos y el tema que estamos hablando con los conocimientos que tenemos y que hemos estudiado en las distintas competencias lingüísticas que debemos tener en la clase anterior. Pero en esta oportunidad vamos a ser precisos y vamos a aprender en 2 videos lo que tenemos que saber para enseñar la lengua. En primer lugar, tenemos que recordar que la lectura y la comprensión están íntimamente ligados. Y decimos que el niño que va a la escuela ya lee, porque puede expresar en palabras la realidad. Lo que le enseñamos es a escribir, que es el paso dificultoso. Pero eso vamos a abordar en otro contenido. Y en primer lugar vamos a recordar, porque esto servirá para todo el trabajo del profesor de lenguas y del licenciado en letras, la diferencia en que hay entre un lector pasivo o acrítico y entre un lector crítico. El lector acrítico busca el significado literal, o sea, palabra por palabra. Recurre mucho a la memorización. No busca una nueva interpretación. Se queda con lo que él entiende del texto. Enfatiza el contenido. Se remite siempre a lo que está explicitado, es decir, a lo que escuchó o a lo que está escrito. Y cuando se cita alguna expresión de algún autor, solamente puede tomar eso literalmente. Y plantea que la comprensión es igual a una condición de creencia. Creo lo que dice el otro simplemente. Mientras que el lector crítico sabe que hay varias interpretaciones o significados. Busca otras interpretaciones. Lee de acuerdo al género. Una poesía lee como un poema, con sus pausas y sus acentos. Una novela como una novela. Una información académica como una exposición. En fin, le da aquel sentido y la tonalidad que le damos cuando nuestra intención se centra en eso. Por otro lado, busca ideas que busca explicar o cómo explica el interlocutor el tema que se desarrolle, sea esto en una expresión oral o en una expresión escrita. En fin, estas son algunas diferencias que ustedes tendrán en el material, todo lo que necesitan para saber qué es un lector crítico y cuál es el lector acrítico. Por lo otro lado, vamos a ver un poco lo que nos dice Narvaja de Arnux sobre la lectura crítica, y expresa que es aquella que presta atención a la autoridad que funda los textos, indaga la orientación argumentativa de la obra y puede evaluar su rigurosidad. Es decir, es capaz de comprender quién es el que habla, quién es el que escribe, ¿sí?
¿Es apropiado lo que dice este personaje o este interlocutor? ¿Este autor es autorizado para escribir sobre este tema? Entonces, la lectura crítica es esta, aquella que indaga la posibilidad de que el autor tenga la capacidad de dar esa información, o el interlocutor que escribe tiene la autoridad sobre el tema que reproduce. Es decir, que puede reconocer diferentes sentidos en los textos y señalar las características o los rasgos que presentan otros sentidos. Está centrado en lo que está implícito. ¿Se acuerdan de este concepto, verdad? Entonces, para que el niño pueda tener lectura crítica, nosotros, a partir del texto o del sea oral o escrito que le presentamos, podríamos presentar algunas preguntas. Por ejemplo, sobre el contexto cultural, en el que podríamos saber qué clase de texto es. ¿Es un texto argumentativo? ¿Es un literario? ¿Es un científico? En fin, con los niños ya hay que comenzar a trabajar sobre estos temas. Por otro lado, podemos hacer preguntas sobre la situación. ¿Dónde se producen estos textos? ¿Cómo se producen? ¿Qué funciones tienen las imágenes, por ejemplo, en los cuentos, cuando estos están? ¿Qué representan los colores, por ejemplo? También podemos preguntar, ¿para qué se cuenta un cuento? ¿Para qué se expone sobre la suma? En fin, tratar de hacer comprender al niño que cada tipo de comunicación cumple una función comunicativa. Podemos hacer preguntas sobre el que habla o sobre el autor. Estos tendrán ustedes en el material recibido para la clase de estas estrategias. Por otro lado, queremos resaltar en este video las técnicas que se utilizan para hacerle hablar a los niños, hacer que construyan textos orales. Y una de las técnicas es la técnica de completar. Por ejemplo, les contamos un cuento y después volvemos a recontar, pero por partes, para que ellos vayan completando con aquello que es fácil recordar, como por ejemplo Caperucita Roja. Tomando eso, la madre le dijo a quién, a Caperucita, van a ir completando, luego de haber tenido la información necesaria. Se utilizan también preguntas literales, así como está en el texto, e inferenciales, es decir, aquello que se pueda deducir. Eso aprendimos en lógica y eso se aplica entre estas técnicas. Se pueden presentar fotos o imágenes para que los alumnos predigan el contenido de lo que se va a escuchar. Escuchar una conversación o entrevista breve de 2 o más personas sobre imágenes y relacionar con el texto escuchado. Proponer a los alumnos que a través de gestos, miradas o acciones sigan las instrucciones escuchadas. Por otro lado, nosotros tenemos que capacitar a los niños para que hagan producción de textos orales. Y las técnicas son aquellas producciones que deben partir de sus propias experiencias, de sus juegos, de sus dibujitos, de los cuentos que saben. Por eso hay que hacer un diagnóstico del conocimiento del niño que va a aprender lengua. Y generalmente tiene que partir de la familia, el cuerpo, la casa, los cuentos conocidos, los dibujitos animados que están viendo los niños y los juguetes. Y para
llevar a la práctica, la pragmática de la construcción del texto, tenemos entre algunos ejemplos de los varios que vamos a ir viendo durante el año, el paseo descriptivo. Esta es una técnica en la que se puede producir un texto caminando por la escuela, por ejemplo, e ir describiendo las partes, ¿verdad? Los distintos sectores, como esta es la dirección, esta es la secretaría, estas son las aulas, este es el patio. Entonces, con esto pueden aprender vocabulario y, por otro lado, aprender a articular, a unir, a construir oraciones apropiadas en un párrafo. Al mismo tiempo puede ser un paseo imaginario, por ejemplo, hacerles recordar las partes de su propia casa, que todos los niños saben, y hacerles describir los lugares conocidos, por ejemplo, partiendo del portón hasta la entrada, la sala, el dormitorio, el comedor, la cocina. Miren ustedes, los niños saben hacer estas descripciones y con esto aparte aprende a abstraer. Y por otro lado tenemos los rincones descriptivos para el lenguaje, para la construcción del texto oral. Estos rincones descriptivos podemos crear en las escuelas. En las paredes de las escuelas podemos tener el rincón de cuentos, donde tenemos imágenes de cuentos que ellos puedan describir, imágenes de dibujitos animados que ellos entienden y puedan describir y articular en oraciones. Es decir, que nosotros tenemos que hacerle construir al alumno su propio texto, sea este oral o escrito. En el próximo video estaremos tratando de las tres estrategias principales: la predicción, el resumen y la conexión. Espero que les sea útil.